Bueno, pues vamos a hablar con vosotras dos, con Pepa y con Marisa. Marisa Matamala, y tú eres Pepa. Josefina del Valle. Josefina del Valle. Entonces, son representativas de mujeres que para mí me parecen modelos de cómo vivir cuando ya somos mujeres mayores, más de 55 años. La experiencia de estas dos grandes mujeres yo creo que pueden ser un modelo para todas las que queremos vivir a partir de cierta edad con la creatividad que creo que nos merecemos. Y entonces vamos a conocer un poquito de la vida de las dos. Entonces, por un lado tenemos a Josefina, que ella ha sido una creadora de un espacio que me parece maravilloso, que lo ha hecho en memoria de su hijo. Sí. Y hace 10 años. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito, nos resumieras esta parte de tu vida tan importante. Bueno, yo estudié enfermería, vengo como del área de la salud y ya conocía un poco de las medicinas alternativas. Me he dedicado un poco a las plantas medicinales. Y cuando enfermó mi hijo, lo único que algo le alivió fue la terapia con abejas. Y yo hice esas promesas que uno hace al universo de que si se mejoraba yo me iba a dedicar a ayudar a otros a aliviarse un poco con abejas, porque yo lo llevé donde un viejito que ponía abejas. Bueno, mi hijo falleció, pero yo dije igual voy a cumplir la promesa, porque si uno puede ayudar, por lo menos a aliviar el dolor. Y empezamos así, empecé solamente poniendo abejas. Una de las primeras personas fue, ¿te acuerdas la señora que hacía aseo en tu casa? Sí, la señora Valentina. La señora Valentina, sí, que venía con un lumbago terrible, y yo con mucho susto al principio, en la casa, en un espacio que teníamos, y fue llegando cada vez más gente, y yo como había estudiado acupuntura, tenía amigas acupunturistas, y partimos con dos amigas que dijeron vamos a ayudar, y así fue corriéndose la voz. Y empezó a crecer la cantidad de pacientes. Entonces aquí ya en Angostura. En Angostura siempre, sí. Entonces con la misma gente que venía empezamos a hacer campañas para juntar fondos y construimos este espacio donde estamos ahora instalados. Y cada vez fue viniendo más gente. Después en la escuela, una escuela de acupuntura, nos empezaron a pedir si podían mandar estudiantes. Yo trabajaba ahí en esa escuela en ese tiempo. Así que tuvimos muchos estudiantes de acupuntura, todavía tenemos. Y eso, y se fue quedando chico siempre. Entonces construimos más y más. Y el compañero mío, Juan Ramón, se dedica a la construcción en barro. Entonces fuimos incorporando elementos de cuidado del medio ambiente también, en todas las construcciones, en todo. Entonces por eso instalamos energía solar, hicimos construcciones con ahorro energético y con barro, y se ha ido transformando en una especie de centro demostrativo. Vienen estudiantes de diferentes universidades o institutos técnicos a conocer, y eso, y ahí estamos. Y por lo que me ha comentado Marisa, además es una manera no para ganar dinero, sino de una forma muy solidaria. Sí, todos los que vienen aquí vienen solo por ayudar, no reciben remuneración. O sea que las trabajadoras que estáis, claro, que sois unas 8 por ahí, ¿no? No, somos mucho más, somos como más de 20. Lo que pasa es que no todas vienen todos los sábados, hacen turno. Y esto funciona los sábados normalmente. En la semana hay otras actividades, hay clases, pero la atención, que es gratuita para todos los que vengan, es los sábados. ¿Y qué, todo el día? ¿Qué problemáticas suelen tener la gente que viene aquí? Dolores del cuerpo y del alma, porque siempre van juntos. Sí, muchas, y en general es gente que ya no quiere más con la medicina oficial, porque ya han sido muy medicadas y no encuentran alivio. Y también mucha gente con pena, con tristeza, con rabia, con frustración y con todas las emociones propias del ser humano, y que en esta época
está todo el mundo muy estresado. Claro. Entonces mucha gente que viene a buscar alivio a eso, que con las pastillas de los médicos no lo pueden solucionar. Y entonces tú eres la primera persona que las entrevista, Sí. que te das cuenta de qué necesitan. Sí, lo hemos organizado así y la idea es que uno llegue a un acuerdo con la persona que conozca de qué se trata. No podemos hacerle todas las terapias a todas porque viene mucha gente, ¿no? Un promedio como de 100 personas vienen el sábado, 80, 100, más de 100, hemos llegado hasta 150. Entonces tenemos que distribuir el espacio y el tiempo y hay periodos en que tenemos que restringir la venida de pacientes nuevos. Porque os llaman primero para pedir cita. No, no se da cita, solo vienen, naturalmente. solo vienen. Entiendo, sí. Muy bien. Y una vez que les derivas, cuando tú ves a qué tipo de terapeuta de las que tenéis, una de las que hace terapia es Marisa. Sí. Y entonces, Marisa, ¿tú cómo nos puedes contar un poquito tu trabajo voluntario también en este espacio? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Por qué lo haces? Bueno, yo creo que lo primero es por qué llegamos a este espacio en general, aquí a Angostura. Angostura, sí. Claro. Que también es muy significativo. Porque llegamos aquí en la búsqueda de un espacio donde pudiéramos tener lo que se llama espacios protegidos, ¿no? Hay una serie de mujeres y de personas amigas que fueron comprando aquí las parcelas y podemos decir que salvo una o dos, todo el espacio se transformó en un espacio de relaciones más estrechas, menos estrechas, pero con intereses comunes de relación con la naturaleza, búsqueda de una vida, digamos, con mayor, yo te diría, con mayor relaciones afectivas también, solidarias, pero menos con el consumo desenfrenado, menos con los ruidos, menos, o sea, escapar de la ciudad, aunque somos muy urbanas también, pero tener un espacio en que podamos tener también otra vida más relajada de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Todas sois mujeres mayores ya de una edad de 55? También había hombres, al comienzo estaba el Waldo, ¿te acuerdas? Pero yo diría que la mayoría somos mujeres. Está Juan Ramón, pero hay mucho más mujeres. Claro, y Juan Ramón que es más joven. No es. Oye, van a cumplir 60. Sí, pero te digo eso, que todavía no es adulto mayor. Pero bueno, entonces eso fue lo primero. Y lo otro es que en la medida que yo estaba más bien dedicada a lo que es la medicina social o la salud pública, llegó un momento... Tú eres médica también. Yo soy médica. Y llegó un momento en que me quedaron muy claros los límites, ¿no?, de la medicina tal como hoy se practica. No quiere decir que yo no la valore en los términos en que debió hacerse, y como era un poco antes, con una relación entre las y los médicos con las personas. Eso se fue perdiendo y ahora prácticamente es una cosa muy, muy deshumanizada la relación. Y eso evidentemente impacta también en si hay o no hay sanación. O sea, una cosa es dar medicamentos para que la gente se recupere en un momento dado y otra es sanar efectivamente. Y entonces en esa búsqueda coincidió que estando acá ya instaladas, habiendo construido cada cual sus casitas por aquí, me surgió una oportunidad de, primero, me interesó la medicina china, porque había tenido una experiencia mía de terapia con acupuntura que fue increíblemente positiva, y entonces dije, bueno, aquí voy a cerrar mi deuda con la salud y la vida, y me puse a seguir medicina china. Pero tenía que viajar mucho por mi trabajo, y por otra parte descubrí que la acupuntura no era lo que para mí era importante. Como te dijera, no importante, sino que
que era lo que yo sentía que podía hacer. Primero siempre me ha parecido invasivo lo de pinchar, nunca pude colocar bien inyecciones, por ejemplo, y segundo que vi que no tenía tanta destreza manual como yo creía que había que tener. Entonces ya dije, tengo que ver otras cosas, y ahí fue donde me encontré con esta posibilidad, por razones familiares. Un familiar mío se trató con biomagnetismo, y entonces fui donde la persona que lo estaba tratando, que era un físico nuclear que se había dedicado a esto, y lo entusiasmé a que empezara a hacer una escuela y enseñara, y ahí nosotras fuimos sus primeras alumnas. Éramos 6 mujeres y un hombre, que fue la primera promoción. Esto fue hace 6 años atrás, y ahí ya empezamos a trabajar. Ahí encontré esto que no me parecía invasivo, que me permitía de alguna manera, porque como los principios son de la física, pero tienen que ver también con todo lo que es la fisiología, la fisiopatología, entonces me permitía también aportar algunos aspectos de la medicina que de una u otra forma te van permitiendo enfocarte mejor respecto de cuáles son las necesidades de las personas que acuden. Y así fue como, bueno, a la Pepa la conozco desde que llegué del exilio. Fundamos juntas el Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos el año 89. Entonces tenemos toda una trayectoria. Ella estaba en el colectivo El Telar, yo estaba en otra ONG en ese tiempo, cuando todas volvíamos del exilio y organizábamos ONG. Y entonces del movimiento feminista traíamos una historia, con las otras personas de acá teníamos otras historias en conjunto, y entonces eso permitió también que nos sintiéramos aquí como en nuestra casa y fuéramos integrando los equipos. Qué bonito. Vamos, me parece que es una trayectoria, pero no solo tenéis en la trayectoria la salud, es que tenéis en varias áreas que realmente a mí me ha dejado impresionada, porque has comentado tú un poquito tu trayectoria política, que siempre por los derechos de los humanos, de las humanas, luego tu trayectoria feminista. ¿Por qué no nos hablas un poquitín ahora cómo estás en esta faceta de tu vida? Y bueno, no sé, antes, o sea, bueno, tanto Josefina como yo tuvimos en nuestros años más mozos, digamos, todo lo que fue la expectativa, el compromiso y la esperanza de poder cambiar esta sociedad. Y fue por eso, digamos, que estuvimos como con todas nuestras fuerzas apoyando el proceso en que era el presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Y posteriormente al golpe, digamos, bueno, cada cual tuvo ahí que de alguna manera ir eludiendo lo que era la represión. Algunas lograron eso, otras no lo logramos, y en mi caso caí presa y estuve casi 2 años y tuve que salir ahí al exilio. Y bueno, y en el exilio también, y tanto en la cárcel, diría yo, en que estábamos alrededor de 200 y a veces más mujeres, se fue como fortaleciendo nuestra mirada respecto de la desigualdad entre hombres y mujeres, incluso dentro de los partidos políticos a que todas estas mujeres pertenecían. Bueno, y al salir al exilio también me tocó la suerte, el privilegio de estar en una serie de procesos como el feminismo naciente, digamos, o no tan naciente, pero con mucha fuerza en Europa, en Suecia, en Francia, después en México. Y en París también has estado. Claro, claro. Y ahí en toda esta trayectoria, digamos, en que
se va fortaleciendo tu compromiso feminista y por otra parte también vas viendo lo que ya te decía antes, los límites de la medicina oficial o tradicional, que no es tradicional, porque las tradicionales son estas otras, claro, la alópata, digamos. Y bueno, y al volver, o sea, después del exilio en varios países, en los cuales obviamente que ahí, junto con trabajar por la vuelta a la democracia en Chile y la solidaridad con la gente que estaba acá, también participábamos en las organizaciones de mujeres en los países en que estábamos. El último país en que yo estuve, que fue Uruguay, entonces ahí ya me tocó participar cuando se empezaron a hacer ya las campañas en contra de la mortalidad materna, todo lo que íbamos logrando en América Latina. Entonces, en esos años que fueron los primeros años de las campañas, digamos, a nivel de toda la región, y justamente entonces al año siguiente ya termina la dictadura, se levanta el exilio y podemos volver. Y ahí fue muy, muy lindo porque nos encontramos como muchas mujeres que volvíamos y que habíamos tenido procesos similares y que entonces nos articulábamos con las que acá habían levantado el movimiento Mujeres durante la dictadura, con las consignas verdad, democracia en el país y en la casa, que habían hecho las marchas, que habían sido reprimidas por Pinochet. Bueno, y todas esas mujeres logramos entonces seguir adelante e ir encontrando estos caminos que te estamos planteando con la Josefina. Sí, ahora estás en una organización feminista también que se llama Articulación Feminista. Por la libertad de decidir. Y ahora yo os he oído también una cosa que me parece interesantísima, que queréis hacer que las leyes, ¿cómo le llamas? La Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente. O sea, todos los movimientos sociales, incluidas algunas feministas, porque no todas están de acuerdo, queremos que ya que esta constitución que tenemos, que es heredada de Pinochet, no permite la democracia en Chile y los sectores político-partidarios han aceptado estas reglas del juego que benefician solo a las élites y que esto ha llevado a que los movimientos sociales, la gente común y corriente que no está en los partidos y que tampoco está en los movimientos sociales, no creen en este momento en el sistema. Y entonces, por eso estamos tratando de generar un proceso en que, como debe ser en todos los países, la constitución que nos rige surja de las propuestas de cada sector social, surja, como se dice, del poder constituyente del pueblo. En eso estamos como muy bien. Muy bien. ¿Y tú en este área, qué es lo que ahora dirías que es tu posición en tu trayectoria como feminista, como implicada en lo que es la política? ¿Qué es lo que tienes ahora tú? Bueno, yo así como resumiendo una historia, yo volví un poco antes que Marisa, entonces me tocó todo el movimiento de mujeres, está muy unido con el movimiento antidictadura. Yo estuve hasta el 80, volví, y me tocó, no sé si la suerte de trabajar en la Vicaría de la Solidaridad, no sé si es conocido allá. No. Fue el espacio de la iglesia, donde se protegió, de alguna manera fue un espacio de protección de los derechos humanos. Y después me echaron a mí de la iglesia porque nosotros empezamos con el tema de la mujer y eso ya no le gustó a la iglesia católica y ahí formamos una pequeña ONG. Y después cuando volvió la democracia empezó, bueno, Chile dejó de ser interesante, entonces ya las ONG empezaron a morir. Y hubo que empezar a trabajar con el Estado. Y ahí ya no quisimos más porque era venderse a vender servicios a una ideología que no estábamos muy de acuerdo, ¿no? Entonces yo ahí ya dejé de trabajar en el área de mujeres y ahí fue donde volví a la salud.
Y bueno, comparto Sí. y cuando puedo apoyo, pero no soy Claro. tan militante como Marisa, como que mi militancia Igual fue que por este Marisa lado. no le gustaba la acupuntura pinchar y encontrar una manera de ser para ella, Claro. que puede, tú has encontrado otra manera de estar Claro, cómoda una y manera contigo. también, sí, de estar cómoda, pero yo creo que también uno a través de la salud, desde trabajar con la persona que está triste o está enferma, uno no se olvida. Entonces todo lo que aprendí con el feminismo, Claro, de alguna manera se forma parte transmite, tuya, sí. ¿no? Sí. Porque esa mujer también es golpeada, es maltratada, tiene un salario más bajo que el varón. Es un reflejo de todo lo que pasa en la sociedad. Entonces, a través de ese trabajo, no sé si uno es tan militante, pero Sí. no se olvida, ¿no? Sí. Y lo mismo en lo político. Obviamente que estamos absolutamente de acuerdo y en el poco tiempo que va quedando uno apoya lo que pueda, más movimentista, porque si no salimos a la calle no vamos a lograr nada. Afortunadamente los estudiantes aquí en Chile nos están dando lecciones de lo que hay que hacer. Yo ahora que estoy en la universidad he estado muy cercana. Estás de profesora, ¿no? Sí, en la estoy universidad. en la escuela de O sea, que en enfermería. el área Sí. académica también es otra faceta en la que tú también te desarrollas Pero y sigues. nunca había estado yo. Ahora, desde el año pasado, fue, bueno, fortuito quizás, que un conocido me llamó nomás, porque cambiaron las relaciones una universidad muy interesante, porque es la más grande de las públicas. ¿Cuál es? En Chile, La Universidad de Chile. Universidad de Chile. Así. Claro. Y ahí estoy muy contenta porque... ¿Y qué das? ¿Qué aportas? Estoy en un ramo que se llama Ecología y Salud. Ah, muy bonito. Sí, y además trabajando con las que hacen el internado en las zonas rurales. Porque el último año es un año de internado, como parecido como lo hacen los médicos, en que se van ya a trabajar. Entonces tengo a cargo en unos pueblos, incluso cerca de acá. Hay que ver a esas internas. También es muy bonito porque desde la escuela hemos organizado que hagan trabajo con la comunidad. Y hemos tomado temas de trabajo, temas laborales que son muy olvidados con las alumnas, y también de medio ambiente. ¿Y eso cuánto tiempo te lleva a la semana? Bueno, estoy en media jornada nomás, igual trabajo más ¿Vas que media. diario? ¿Vas allí a la universidad? No. No, porque los viernes, por ejemplo, tengo que ir a ver a mis alumnas que son de por acá. Y otro día atiendo allá en Santiago, en el otro centro. En el otro centro que tenéis en Santiago, que conocí yo ayer, y Sí. también es muy bonito. Sí, ahí estoy. Lleváis viendo todavía la- poco tiempo, pero ya teníais muchísima mucha gente. sí. Ujú. O sea, que os van conociendo y cada vez más gente son las Sí. que acuden a que les tratéis. Sí. Muy bonito. Bueno, y luego también ahí tú en la vida esta de la universidad y la vida académica sigues también muy activa, Marisa. Bueno, tenemos en una escuela que es parte de la Facultad de Medicina, que es la Escuela de Salud Pública, tenemos instalado un observatorio de seguimiento de las políticas públicas de salud desde una mirada de género. Se llama el Observatorio de Equidad de Género en Salud, que más bien ahí somos investigadoras de distintos espacios y académicas de distintas facultades de la Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Medicina. Y ahí tenemos entonces este grupo que hace los informes y que desde el próximo año empieza además a impartir un diplomado desde la Escuela de Salud Pública. Y además de eso trabajo académicamente en otro espacio, que es un espacio de una fundación que es europea en América Latina, que se llama Fundación Atridunal, y ahí coordino un diplomado de Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas para la región de América Latina, y tenemos entonces alumnas y alumnos de los distintos países de la región. Esa es la parte académica.
con lo cual tu vida está muy llena, no tienes, y además encima, por lo que me he dado cuenta, te gusta también el teatro, el cine, que asiduamente también lo haces. Bueno, soy espectadora, pero bueno, tratamos porque una tiene, junto con el amor por la naturaleza, también nos interesa la cultura y bueno, y es muy interesante el desarrollo cultural que se ha producido no solo en Chile, sino que también en la región, pero en nuestro país en los últimos años se ha dado como una explosión de teatro, de cine chileno, que es sorprendente. Entonces siempre estamos convocadas a estar ahí viendo cine, viendo teatro y viendo, como vimos ayer contigo, exposiciones en los centros culturales. Muchas publicaciones también, claro, tiene casi cada semana un libro que se lanza. Una presentación del libro, claro. Sí. Y luego otra cosa también que me ha encantado, que es una idea también que me parece muy novedosa, y es que algunas amigas tenéis aquí unas casitas en Angostura y luego con algún espacio común, y entonces invitáis también de vez en cuando a amigas y tenéis también aquí como un espacio de ocio muy bonito y en un lugar que me parece, vamos, precioso. Luego voy a ver si podemos un poquitín dar una idea para que nos vean lo precioso que es todo esto. Es ocio y trabajo, porque nosotros siempre se dice que estas son parcelas de agrado. Cierto que son parcelas de agrado, pero que dan una imagen de que no se hace nada. O sea, no se hace nada más que ocio, que en buena hora pudiéramos tener más ocio. Pero siempre ocurren cosas así, como que este árbol que se cayó, que esto, que el agua, que se secó el pozo, ¿entiendes? Siempre hay que estar, pero con mucho agrado porque de alguna manera esa es la vida. Sí, entonces creo que es muy sanador estar cerca de la tierra. Cuando me queda tiempo trato de jardinear, pero es mucho trabajo. Sí. Aquí en Chile que no llueve durante 6 o 8 meses y que hace bastante calor algunos días, tienes que estar regando, tienes que sacar, sí, es harto trabajo aquí en esta zona del país. Y además que tienes que luchar contra la empresa, la gran empresa que hoy se apodera del agua, bueno, fuera de los minerales y todo, se está apoderando del agua de todas nosotras. Por primera vez en todos estos años, desde el 96 hasta ahora, nunca se nos habían secado los pozos en el mes de septiembre. Nuestros pozos siempre estaban perfectos. Pero ¿qué pasa? Que ahora se toman el agua en las mineras de más allá o en los criaderos de cerdo, te das cuenta, y el agua no llega en cantidad suficiente. En este momento sí, pero no sabemos lo que va a pasar más al verano, y entonces eso es una incertidumbre, que este año por primera vez, por ejemplo, nosotras y otra gente de acá no pudo tener sus chacras, como le decimos aquí, que son las hortalizas, qué sé yo, las legumbres, todo que teníamos para guardar en el año. Eso no lo podemos hacer porque seguramente perderíamos todo el trabajo. Claro. Bueno, pues yo lo que haría ahora, Pepa, es un poquitín mostrar todo lo precioso que tienes en estas instalaciones. ¿Te parece que vayamos viendo, hacemos un recorridito para que lo vean todas en España? Y vean que realmente hay mujeres que están, vamos, en plena sabiduría, creación y positividad. Entonces, vamos a mostrar un poquito. Vamos.
Solo me acuerdo en qué lugar era. Vamos a poner ahí. Entonces yo dije, si se mejora Tomás, yo me voy a dedicar a ayudar a la gente como lo hace este caballero. En que más personas aprenden o se benefician aquí, yo digo, más sentido tiene la muerte de Tomás.